Muy buenos días, mis estimados hermanos. Qué hermoso es que vengamos temprano, muy de mañana, como lo hacía Jesús, a la presencia de nuestro Padre. Quiero invitarles a inclinar sus rostros, mis estimados hermanos. Vamos a orar para estudiar la palabra del Señor. Bendito Padre, infinita gracias por habernos dado un descanso esta noche tranquilo. El día, oh Dios, se aproxima, la aurora ya puede verse. Pero antes de comenzar nuestras tareas, antes de comenzar el calor de las actividades, queremos pasar en tu presencia un rato. Acércate a nuestra vida y llénanos de tu presencia, de manera, oh Dios, que podamos encontrar la fortaleza para poder hacer frente a los desafíos que el día nos plantee. Ayúdanos a entender el mensaje que tienes para nuestra vida y que esta palabra que hemos de reflexionar sea el aliento y la fortaleza de nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fe en tiempos de crisis. Fe en tiempos de crisis. Quiero, mis queridos hermanos, invitarles a leer los primeros 4 versículos del capítulo 1 del libro de Habacuc. Yo los voy a leer desde la versión Dios habla hoy porque tiene un lenguaje más coloquial. El versículo número 1 dice: y este es el mensaje que el Señor reveló al profeta Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Observe usted detenidamente este párrafo y se dará cuenta que este párrafo inicia con las dos preguntas más comunes que todos nos hacemos en los tiempos de dificultades. La primera pregunta la encontramos en el versículo 2 y dice la pregunta: ¿hasta cuándo? ¿No es esa la pregunta que nos hacemos cuando estamos experimentando algún dolor, alguna angustia? ¿Hasta cuándo va a durar esta situación? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar esta injusticia? ¿Hasta cuándo voy a esperar que el Señor me escuche? Sabes, mi estimado hermano, sabes que seguir a Jesús significa muchas veces que tener caminar por la vida con oraciones no respondidas. Caminar con Jesús significa muchas veces tener que caminar con tiempos de espera, con tiempos de profundas dudas y de preguntarse muchas veces la misma pregunta que se hace a Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor? Sí es la experiencia cristiana muchas veces. Pero la segunda pregunta que Habacuc se hace está en el versículo 3. Y es la segunda pregunta que nos hacemos en los tiempos de crisis. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Esta pregunta es más profunda que la primera, porque con esta pregunta Habacuc no está interrogando a Dios acerca de lo que Dios va a hacer en el futuro. Esta pregunta tiene que ver con lo que Dios ha dejado de hacer ahora en el presente, por lo que Dios está dejándolo, está permitiendo que pase en mi vida. ¿Por qué Dios permite lo que estoy viviendo? ¿Por qué Dios permanece en silencio cuando le clamo, cuando lo necesito? ¿Por qué Dios no interviene con su poderosa mano ahora que estoy en esta crisis? ¿Qué aprendemos?
de todos estos planteamientos que hace Habacuc? Yo creo, mis queridos hermanos, que en estos textos nosotros aprendemos el primer gran principio de la experiencia espiritual de Habacuc, y es que si queremos vivir una fe sana, si queremos vivir una fe madura, tenemos que aprender a abrir el corazón a Dios con total honestidad. Tenemos que reconocer que históricamente la religión ha mostrado una cara muy poco honesta sobre la fe, porque ha tenido la tendencia de proyectar una idea de que la fe es algo monolítico, algo que ya está galvanizado, algo que no tiene grietas, que no pasa por procesos de crisis. Y entonces se nos ha enseñado a la gente que nunca debe preguntarse a Dios por qué. Pero es normal que frente a una situación de crisis, cuando una persona está sufriendo, es normal que un religioso venga y que te diga esa famosa frase de plástico: a Dios nunca hay que preguntarle por qué. Pero es tan así, ¿es eso correcto? Frente a un diagnóstico inesperado, frente a una muerte prematura, frente a una muerte injusta, frente a la pérdida de la salud, frente a la pérdida del trabajo, frente a la quiebra de la familia, frente a la rebeldía de un hijo, ¿no puede usted preguntar por qué? Un niño, una niña que ha sido abusada, ¿no se puede preguntar por qué? Mire qué ridículo este planteamiento, porque lo que está diciendo es que cuando está teniendo una crisis y usted quiere preguntarse por qué, no tiene que preguntárselo a Dios. Dios conoce todos nuestros temores, nuestras luchas y conoce nuestras preguntas. David muchas veces se preguntó por qué, cuando él sentía que Dios no lo escuchaba, cuando él sentía que Dios no le había abandonado, cuando sentía que Dios había apartado el rostro de él, de su condición, de su situación, cuando Saúl venía para matarlo y él necesitaba el auxilio divino y sentía que la amaba y sentía que Dios no respondía, él se preguntaba por qué. Jesús mismo en la cruz del Calvario, cuando pasó por la angustia terrible de la muerte, cargando los pecados del mundo entero, él clamó en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a ser total y reverentemente honestos delante de Dios. Entiendo que una cosa es quejarse de Dios y otra muy distinta es quejarse delante de Dios. David aquí no se está quejando de Dios. David aquí está trayendo sus quejas a Dios. Habacuc no se está quejando de Dios. Él se está quejando delante de Dios. Y quiero que recuerdes esto. Y creo que esto es importante para poder vivir nuestra fe en tiempos de crisis. Dios no nos rechaza cuando estamos en un momento de crisis y atravesamos por momentos de inseguridad. Dios no te rechaza cuando estamos pasando por momentos de profundas dudas. Dios aprecia mucho más la duda de un corazón sufriente que la frialdad de un corazón indiferente. El gran reformador Martín Lutero decía: yo he llegado a comprobar que hay más fe en una duda honesta que en la mayoría de los credos. Por eso creo que para poder sostener nuestra fe, aún en los momentos de crisis, tenemos que admitir que ser discípulo de Cristo es aprender a caminar con nuestras luchas y en muchas ocasiones aprender a luchar con nuestras dudas. Abraham fue el padre de la fe, pero en algún momento Abraham dudó. Moisés fue un hombre de fe,
Pero en algún momento Moisés tuvo que luchar con las dudas. Elías fue un hombre de fe, pero continuamente lo vemos asaltado por las dudas. ¿Recuerdan metido en aquella cueva? Quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Asaltado por las dudas, asaltado por el temor, asaltado por la angustia. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, dice que después de la resurrección, Jesús apareció a los discípulos y que los discípulos le adoraron, pero dice, algunos dudaban. El mismo Juan el Bautista, que en más de una ocasión se había referido a Cristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero cuando él estuvo en la crisis, cuando estaba encarcelado, cuando estaba amenazado a ser decapitado, él mismo mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, viendo que Jesús no hacía nada por él. Él le mandó a preguntar si él era el Mesías o tendrían que esperar a otro. ¿Y cómo respondió Jesús ante la duda existencial de su siervo amado Juan el Bautista? ¿Acaso lo rechazó por dudar? No, 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 no. Jesús le dijo, les aseguro, dijo Jesús, que de los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. Ahora, mis queridos hermanos, no quiero que ustedes vayan a pensar que yo esta mañana he venido a sentarme aquí para hacer una apología de la duda. No, no, de ninguna manera. No estoy planteando la duda como un sistema filosófico para tratar una cosmovisión al estilo René Descartes. La duda de Habacuc no es la duda que se forma desde la especulación, ni la duda que se convierte en rebelión, o la duda que te mueve a la incredulidad, porque en medio de sus dudas, él está dispuesto a escuchar a Dios. Y esta es la gran diferencia entre la duda y la incredulidad, porque la duda hace la pregunta y espera la respuesta, pero la incredulidad no quiere escuchar la respuesta. Y Habacuc, aunque duda, está dispuesto a escuchar la respuesta. Y él dice en el capítulo 2 versículo 1 que él va a esperar que Dios le responda. Él va a aceptar la respuesta que Dios tenga para él. Hay una clave de interpretación en la experiencia de Habacuc. Y esa clave es la misma para entender el mensaje que todos los profetas daban. Y esa clave está en el nombre de los profetas. Recuerdan que en la cultura hebrea cada nombre tenía un profundo significado. Y el nombre de este profeta estaba ligado a la misión y al mensaje del profeta. Ahora, ¿qué significa Habacuc? Si buscas en los comentarios bíblicos, vas a encontrar que muchos dicen que Habacuc significa el que abraza. Otros comentadores dicen que Habacuc significa el que lucha. ¿Hay contradicción entre estos comentadores? No, porque en realidad son ambas cosas. Porque la palabra Abac, de donde viene Habacuc, viene de un término hebreo que significa brazo, brazo. Es una expresión polisémica, es decir, tiene varios significados. Como la palabra brazo se usa para abrazar, pero también el brazo se usa para luchar. Y cuando una persona lucha, generalmente lo hace abrazando. Por eso ambos significados tienen sentido. Y en ambos sentidos creo que podemos entender la experiencia de Habacuc. Porque Habacuc, por un lado, es el que lucha y por el otro lado es el que abraza. Es decir, ¿cómo fue que Habacuc logró sobrevivir ese tiempo de crisis? ¿Cómo fue que él pudo mantenerse firme ante tanta dolor y angustia que él pudo contemplar y experimentó? Ah, porque él luchó, pero luchó abrazado de Dios. Luchó, pero nunca se soltó de Dios. Y creo, mis hermanos, que esto es importante porque ahí está encerrado el mensaje de Habacuc.
Tenemos que aprender a aferrarnos de Jesús, hermano, para no naufragar en medio de nuestras crisis. Habacuc superó esta terrible crisis porque luchó abrazado de Dios. El secreto no es fingir nuestro dolor, haciendo de cuentas que todo está bien. El secreto es luchar, luchar con mis dudas, luchar con mis temores, luchar con mis preguntas no respondidas, pero luchar abrazado de Dios, nunca soltarme de Dios. Claro que sí vamos a confiar en Dios solamente cuando entendemos lo que está pasando. Entonces no estamos confiando en Él. Eso es más bien confianza en nuestra propia razón, en nuestra propia capacidad de entendimiento. Pero Abacú confió en Dios aun cuando él no entendía nada de lo que estaba pasando. Y ese es el verdadero desafío. Por eso me gusta mucho la expresión de Proverbios capítulo 3 en el versículo 5 cuando él dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependa de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Este es el desafío de Abacú para nosotros. Aferrarnos a Dios en medio del dolor. Dios dice en el Salmo 50, invócame en el día de la angustia y te voy a librar y tú me vas a honrar. El apóstol San Pablo en Romanos 10:11 dice, el que cree en Dios no será avergonzado. Esta fe no va a terminar en desilusión, mi querido hermano. Nuestra confianza en Dios no va a ser defraudada, mi estimado, porque Dios es fiel a todos aquellos que aún en los momentos de crisis son capaces de aferrarse a Él. Y este es el mensaje final de Habacuc para todos nosotros. Duda tus dudas y cree tus creencias, puesto que te será mejor creer tus dudas que dudar tus creencias. Que a través de cualquier circunstancia que podamos atravesar y no entendamos, en vez de separarnos de Dios, en vez de llevarnos a una actitud de rebelión y de rechazo, en vez de llevarnos por un camino errado, nos lleve a tomar el camino que tomó Habacuc y digamos, voy a luchar, pero lo voy a hacer abrazado de Dios. Yo sé que Dios es fiel. Él me va a sostener. No sé dónde está ahora, no sé qué se hizo, no sé, pero debo recordar que cuando Él está en silencio es cuando Él está trabajando. Y si estás atravesando momentos de dificultades, estás enfrentando el dolor en tus propias carnes, el dolor, la angustia, la crisis, la desesperación. Y si en medio de la crisis y en medio de la situación difícil que estás viviendo, tu corazón no tiene respuesta de Dios, no permitas que esa situación, que esa crisis te lleve a rechazar a Dios. No permitas que esa circunstancia te lleve a alejarte de Dios, sino por el contrario, como Habacuc hizo, que podamos aferrarnos de Él, descansar en sus promesas, confiar en su fidelidad, sabiendo que nuestra confianza en Dios, sabiendo que nuestra fe en Dios jamás, jamás va a ser defraudada. Dios te bendiga, hermano. Y en las luchas de este día, abrázate de Dios. No entiendo lo que pasa. No sé dónde está Dios. Te clamo día y noche y no veo tu respuesta, pero voy a pelear. Voy a morir si me toca morir, pero lo haré abrazado de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Déjame orar por ti en esta ocasión. Padre Celestial,
Tú lo has visto en el dolor. Mira sus angustias, mira sus dudas, miras cómo ese corazón va por la vida, a más allá de la crisis, con respuestas, con preguntas sin respuesta, con dudas. Padre Celestial, ten misericordia, acércate, escucha el clamor, es tu promesa, salva de la crisis, por favor. Y en este día, Señor, nuestros corazones se dispongan a honrarte y a glorificarte. Bendice, pues, Señor, a cada hijo tuyo este día y que podamos aferrarnos abrazado de Jesús. Lo pedimos en Jesús. Amén y amén.